Vamos a ir, por favor, al libro de Proverbios. Proverbios, capítulo 23. Y vamos a leer de los versículos 17 al versículo 18. Por favor, a los muchachos de Master Control, el monitor grande perdió señal. Si lo pueden arreglar, por favor. Proverbios 23, del 17 al 18, dice de esta manera. Sí está en la pantalla, ¿verdad? Sí. Dice el versículo 17: no envidie tu corazón a los pecadores, antes vive siempre en el temor del Señor. Lo vuelvo a leer. No envidie tu corazón a los pecadores, antes vive siempre en el temor del Señor. El versículo 18 nos dice la razón. Porque ciertamente hay un futuro y tu esperanza no será cortada. Lo voy a leer nuevamente completo, versículo 17. O léanlo ustedes conmigo, por favor. Vamos a leer desde el versículo 17. Dice, ¿listos? 1, 2, 3. No envidie tu corazón a los pecadores, antes vive siempre en el temor del Señor, porque ciertamente hay un futuro y tu esperanza no será cortada. Dile a alguien a tu lado, tu esperanza no será cortada. Padre, te doy las gracias en este día. Gracias por tu amor, gracias por tu poder, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias por permitirnos alabarte y adorarte. Gracias por permitirnos congregarnos, Señor. Ahora te pedimos que hables a nuestra vida, que hables a nuestro corazón, a nuestra mente. Que bendiga, Señor, tanto a las personas que están aquí presentes en este momento como los que están viendo en línea en este instante. Declaramos tu salud sobre nosotros. Declaramos tu vida sobre nosotros. Declaramos tu presencia sobre nosotros. Declaramos, Señor, que tú eres nuestra vanguardia y nuestra retaguardia. Eres un escudo alrededor nuestro. Nos proteges, nos defiendes y nos ayudas. Gracias porque sé que tu palabra nunca regresa a ti vacía. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Damos gracias al Señor por estar aquí nuevamente en un día domingo. Gracias a todos los que han estado orando por nosotros, los que han estado orando por Isaac, sigan orando por él. Los que han estado orando por Pastora Sandra, gracias a Dios, ella está acá también. Y damos gracias al Señor por eso. Amén. Hoy quiero hablar sobre un tema que le he titulado Poseyendo nuestro futuro. Poseyendo nuestro futuro. Les recomiendo de que si ustedes no vieron el servicio del miércoles pasado, no estuvieron en línea, les recomiendo que escuchen el mensaje del miércoles pasado, donde enseñé acerca de escogiendo lo mejor, cómo escoger lo mejor. Y en este momento, porque van conectados el uno con el otro, en ese momento vamos a ver sobre poseer nuestro futuro. La Biblia habla mucho acerca del futuro. Si te das cuenta, la Biblia es un libro de instrucción. La Biblia no es un libro religioso. La Biblia no es un libro donde simple y sencillamente se leen historias y anécdotas religiosas. O que solamente meramente es un libro filosófico o un libro histórico. Aunque contiene filosofía, aunque contiene historia, en realidad la Biblia es un manual de vida. Y nos enseña los pasos a tomar. Nos enseña las pautas que uno debe tomar. Todo en la Biblia explica cómo uno debe hacerlo. Y en el caso del futuro, la Biblia es muy clara en cuanto a eso. Cuando el proverbista está escribiendo en este Proverbio 23, nos comienza diciendo que nuestro corazón no debe de envidiar a los pecadores. Y que nuestro enfoque debiera de ser, dice la última parte de ese versículo, vive siempre en el temor del Señor. No dice vive el fin de semana en el temor del Señor o vive un rato en el temor del Señor. Dice vive siempre en el temor del Señor.
La Biblia enseña claramente que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y nosotros debemos de caminar en ese temor del Señor, porque nos asegura de que siempre, ciertamente dice, hay un futuro y tu esperanza no será cortada. Cuando hablamos de poseer nuestro futuro, tenemos que pensar en el pueblo de Israel. Tenemos que pensar en los hijos de Israel. Porque fue a ellos en el Antiguo Testamento que se les dio una promesa de una herencia de la tierra de Canaán. A ellos se les prometió la tierra de Canaán. Canaán, la tierra prometida, que para nosotros en este tiempo representa también varias cosas. Rápidamente vamos a ir viendo varios textos bíblicos para poder llegar a la parte principal de este mensaje que he titulado Poseyendo nuestro futuro. Si ustedes ven en el libro de Éxodo en el capítulo 3 de Éxodo, capítulo 3, en el versículo 8, Dios habla al pueblo de Israel. Voy a leer desde el 7, por favor, Master Control. Éxodo 3, del 7 al 8. Y el Señor dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo. Dice: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa. ¿Cómo era la tierra que los iba a llevar? Una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los jebeos y de los jebuseos. Dios promete al pueblo de Israel un futuro mejor, desconocido en ese momento para el pueblo de Dios, pero era un futuro mejor. Dios les está diciendo: yo he visto el sufrimiento de ustedes, yo he visto todo lo que están pasando, yo he visto todo lo que les está sucediendo. Veo cómo los capataces de Egipto están haciendo algo contra ustedes. Dios dijo en el versículo 7: estoy consciente de sus sufrimientos. Y en medio del sufrimiento, en medio de la lucha, Dios habla y Dios promete al pueblo de Israel que los va a sacar a una tierra buena y espaciosa. Es muy diferente recibir una promesa de que Dios va a intervenir en la vida de uno, de que Dios va a hacer algo cuando todo va bien. Amén. Es como que alguien que está próspero le digan: el Señor te va a dar prosperidad. Ya está próspera la persona. O como que a alguien que tiene salud dice: el Señor te mantiene con salud. Ya está sano. O alguien que en este momento no está teniendo ninguna dificultad, ningún problema, y alguien le dice: el Señor dice que Él te libra de los problemas. Ya no tiene problemas. Pero ¿qué del que está enfermo? ¿Qué del que está luchando? ¿Qué del que está teniendo una batalla? ¿Qué del que está teniendo una dificultad? Y en ese momento difícil, Dios le habla y Dios le dice al pueblo de Israel: yo tengo un futuro mejor para ustedes. Ahora, la razón por la cual yo estoy hablando de esto es porque nos vamos a dar cuenta que para poseer esa tierra prometida, para poseer esa Canaán que Dios le ha dado a uno debe de dar ciertos pasos, uno debe de hacer ciertas cosas. Noten ustedes que la parte bonita, la parte bella de esa promesa, dice: he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa. Dice que es una tierra buena y espaciosa. Dice: a una tierra que emana leche y miel. Pero luego comienza a decir: al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los jebeos y de los jebuseos. Todos ellos tribus enemigas del pueblo de Israel. Dios es tan poderoso con sus promesas. Por eso a mí me asombra cuando la gente se deja llevar por lo que los medios de comunicación enseñan. ¿Han visto ustedes de qué tamaño es Israel? ¿Han visto ustedes a Israel en un mapa? ¿Han visto ustedes cómo Israel está rodeado de enemigos? ¿Han visto ustedes eso? Y sin embargo ese pueblo ha sido preservado por miles de años. ¿Por qué? Porque es parte del plan de Dios.
Es parte del plan de Dios para el pueblo de Israel y es parte del plan de Dios para la iglesia. Recuerden, la Biblia enseña claramente que la salvación viene de los judíos. Fue un carpintero judío que nos dio la salvación. Amén. Dios le dijo al pueblo de Israel: tengo un futuro mejor para ustedes. Pero Dios siguió hablándole a ellos. En el libro de Deuteronomio en el capítulo 11, vayan conmigo al capítulo 11 de Deuteronomio, vamos a leer del versículo 10 al versículo 12, dice de esta manera, Deuteronomio 11, del 10 al 12, porque la tierra a la cual entrarás para poseerla, diga fuertemente conmigo, poseerla. Es interesante cómo Dios habla aquí, porque en Éxodo vimos que Dios le prometió algo. Dios les está prometiendo algo. Pero ahora aquí en Deuteronomio Dios está hablando de poseer. Porque la tierra a la cual entras para poseerla no es como la tierra de Egipto, de donde viniste, donde sembrabas tu semilla y la regabas con el pie, con una huerta, como una huerta de hortalizas. Sino que la tierra a la cual entráis para poseerla, diga fuertemente conmigo, poseerla. Porque el futuro se posee. Entráis para poseer la tierra de montes y valles. Dice, van a entrar a una tierra de montes y valles. Bebe el agua, dice, y a una tierra de montes y valles, bebe el agua de las lluvias del cielo. Es una tierra que el Señor tu Dios cuida. Los ojos del Señor tu Dios están siempre sobre ella, desde el principio hasta el fin del año. Dios aquí le está diciendo al pueblo de Israel, le está dando una nueva revelación de cómo van a ser los caminos de Dios, de cómo va a ser la presencia de Dios, de cómo va a ser el poder de Dios, de cómo va a ser las promesas de Dios. Dios le dice, van a entrar a esta tierra para poseerla, y la razón por la cual se usa la frase poseerla es porque ellos están entrando a una tierra que, aunque Dios la prometió, tienen que librarse batallas, tienen que hacer ciertas cosas para poder poseer lo que Dios les había dicho. Por eso es que a veces hay creyentes que dicen, bueno, Dios dice que me va a usar, pues que me use, pero tú tienes que hacer algo. Dios dice que Él va a intervenir en mi vida, pues que lo haga, pero tú tienes que hacer algo. Dios dice que me va a sanar, pues que me sane, pero tú tienes que hacer algo. La palabra en la boca, cómo uno habla, cómo uno expresa, cómo uno dice, qué es lo que uno comunica con las palabras. Muy importante, porque no podemos recibir sanidad con un lenguaje de enfermedad. No podemos decir, tengo la vida de Dios. Es más, podemos decirlo. Juan 10:10 dice que el Hijo del Hombre vino para darnos y darnos vida, y vida en abundancia. La palabra Zoé, la palabra vida de Dios, tenemos la vida de Dios. Pero si yo tengo la vida de Dios y hablo como una persona que no tiene la vida de Dios, es muy difícil que esa sanidad se materialice. Ellos aquí están entrando a una tierra y Dios les dice a ellos, mis ojos están en esa tierra, en ese lugar, desde el principio hasta el fin del año. Ahí estoy yo viendo, dice Dios. Y Él les está diciendo a ellos, va a haber una nueva revelación de los caminos. La presencia de Dios, el poder de Dios. Dios les dice, noten ustedes al comienzo en el versículo 10, proyecten el versículo 10 por favor. Dice el versículo 10, porque la tierra a la cual entras para poseerla no es como la tierra de Egipto de donde vinisteis. En otras palabras estás diciendo, en esta tierra a la cual vas a entrar, en esta dimensión a la cual vas a entrar, no vas a operar como operabas en Egipto. No vas a actuar como actuabas en Egipto. Por eso hay mucha gente viviendo la vida cristiana, son cristianos, han nacido de nuevo, pero su mentalidad es la mentalidad de Egipto. Dios los sacó de la esclavitud, pero la esclavitud no se ha salido de ellos. Y esa es la gran diferencia. En Deuteronomio, en el capítulo 1 de ese mismo libro, en el versículo 8, cuando Dios está hablando
al pueblo de Israel, dice el versículo 8, mirad, he puesto la tierra delante de vosotros, entrad y tomad posesión de la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, a ellos y a su descendencia después de ellos. ¿Qué es lo que está diciendo Dios aquí? Dios les está hablando a ellos que iban a tener una entrada en todo. Noten ustedes en ese versículo 8, mira, he puesto la tierra delante de vosotros, entrad y tomad posesión. Les he explicado varias veces esa palabra mira. Cuando Dios le habló a Josué sobre Jericó, le dijo, mira, he entregado a Jericó en tus manos. Porque Dios está hablando de una forma profética. Dios está diciendo, te estoy dando toda esta tierra. Entra y poséela. Poséela. Porque todo esto tiene que ver con la realización del fruto de la fe de lo que se nos ha prometido. A nosotros como hijos de Dios se nos ha prometido muchas cosas. El apóstol Pablo, cuando está dando su saludo al inicio de su carta en el libro de los Efesios, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hemos recibido toda bendición. ¿Podrías decirle a alguna persona, yo soy muy bendecido? Una vez más, yo soy muy bendecido. Yo soy muy bendecido. Un momento, por favor. Disculpen que cuando se destraba eso siento que en toda la predicación me están jalando la oreja. Así que vemos que es la realización de todo lo que Dios había dicho. Se nos ha bendecido, se nos ha dado esto. Pero para nosotros poder caminar de esta manera, nosotros tenemos que ver la diferencia que hay en esto. Recibir la promesa de la tierra es una cosa, poseer la tierra es muy distinta. Y esta es la gran diferencia, y esta es la razón por la cual muchos creyentes dicen, no, pues Dios ha dicho que me va a bendecir, pero no me bendice. ¿Has escuchado eso? Pues Dios ha dicho que me va a ayudar, pero pues no me ayuda. Dios ha dicho que va a hacer esto, pero no lo ha hecho. Llevo años esperando para que lo haga. Dios ha dicho esto, Dios ha dicho lo otro. Porque hay una gran diferencia entre la promesa de la tierra prometida y poseer la tierra prometida. Y el libro de Josué, que es la historia de los israelitas, el pueblo de Dios que poseen la tierra prometida, y el libro de Josué está ahí para nuestro aprendizaje. Está ahí para que nosotros comprendamos cómo nosotros podemos poseer nuestro futuro, cómo podemos conquistar nuestro futuro, como familias, como individuos, como ministerios, como pastores, como iglesia, cómo nosotros podemos poseer nuestro futuro. Está ahí en el libro de Josué. Si ustedes no han leído el libro de Josué, les recomiendo que lo lean. Porque ese libro nos presenta, porque ¿cuál es el tema principal entre varias cosas principales que enseña el libro de Josué? ¿Cuál es el tema principal del libro de Josué? Conquista. Conquista. Habla de la entrada a la tierra prometida, pero esa entrada a esa tierra prometida tiene que haber conquista, tienen que poseerla. La Biblia dice, el reino de los cielos se hace fuerza y solamente los valientes la en vano la arrebatan. Sabes, cuando uno está escuchando una predicación, si uno viene con el corazón dispuesto para recibir, hay ciertas cosas que uno escucha durante la predicación y uno dice, eso es mío, lambano, Dios me lo está dando a mí, Dios me está hablando, Dios me está ministrando de esta manera, porque tu espíritu se anima, tu espíritu se vitaliza. De lo contrario, pasa uno como un simple espectador en una predicación. El tema principal ahí es conquista, y nos muestra el proceso de poseer la herencia prometida por Dios. Y hay también una diferencia entre herencia y poseer. Herencia es lo que se da por promesa a los herederos.
En Josué 11:23, Dios habla de una promesa. Y la herencia es eso, es lo que se da por promesa a los herederos. Es aquello sobre lo que alguien tiene un derecho legal, sobre eso. Pero poseer es completamente diferente. Es aquella parte que es efectivamente reclamada o apropiada. En este caso, el pueblo de Israel se apropió de la tierra prometida a través de batallas, a través de la fuerza, a través de guerras, a través de vencer a enemigos, a través de instrucción del Señor hacia su pueblo para hacer la batalla. Era necesario hacer guerra para poder ocuparla. Si ustedes van conmigo al libro de Josué, en el capítulo 21 del libro de Josué, del versículo 43 en adelante de Josué 21, dice: de esta manera el Señor dio a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y el Señor les dio reposo en derredor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente. El Señor entregó a todos sus enemigos en sus manos. No faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todas se cumplieron. Todas se cumplieron. Todas se cumplieron. No una parte, todas. Todas. Yo sigo esperando cosas que Dios ha hablado. Y mi corazón no se desanima, sigo creyendo de eso que ha hablado, de eso que Dios ha dicho que va a hacer con cada uno de nosotros, que va a hacer con el ministerio, porque tenemos una herencia en Cristo. Amén. ¿Sabe usted lo que significa tener herencia en Cristo? Dice, la palabra usa en relación a nosotros de que somos, y si herederos, coherederos con Cristo. Coherederos con Cristo. Quiere decir que lo que le pertenece a Cristo me pertenece a mí. Y yo sé que para nuestra mente es como es eso. Bueno, la Biblia dice que somos coherederos. ¿Cómo puede una persona ser coheredero sin tener jurisdicción o autoridad sobre las cosas que el heredero tiene? Pero ese Señor nos las ha dado a nosotros por amor a su nombre. Amén. Amén. Así que miremos esos pasos para cómo poseer nuestro futuro. Miremos qué es lo que el libro de Josué enseña, porque vamos a ver esto acerca de cómo poseer el futuro, cómo poseer el Canaán. Como personas, como individuos, hay un Canaán que necesitamos poseer. Como ministerios, hay un Canaán que necesitamos poseer. Como iglesia, hay un Canaán que necesitamos poseer. Amén. Si los hijos de Israel iban a poseer su herencia, iban a tomar posesión de la herencia que Dios había hablado sobre sus vidas, tres cosas tenían que estar en orden. Tres cosas tenían que estar en orden. Lo primero, tenían que, para poseer su herencia, tenían que tener una relación apropiada con el Señor. Una relación apropiada con el Señor. Una relación correcta con el Señor. Si tú no tienes una relación correcta con el Señor, no esperes posesión. Así no se liberan las batallas. Así no se ganan las batallas. ¿Cuándo fue el último día que pensaste en Dios? ¿Cuándo fue el último día que oraste? ¿Cuándo fue el último día que leíste la Biblia? ¿Cuándo fue el último día que meditaste en el Señor? ¿Cuándo fue el último día que podías dar testimonio de que tienes una relación apropiada con el Señor? Mucha gente tiene relación con la gente de la iglesia, pero no con el Señor de la iglesia, que es muy diferente. El pueblo de Israel, tenía que, para poseer su herencia, tenían que tener una relación apropiada con el Señor. Eso es lo primero. Y en lo primero, ellos tuvieron que hacer tres cosas. Se recuerdan, tanto en el libro de Josué capítulo 5 como en el libro de Éxodo capítulo 12 versículo 11, que es la primera vez que se hace la mención de una fiesta. Ellos tenían que celebrar la Pascua. La Pascua. Si ustedes ven ahí en el libro de Éxodo, vamos a leer lo que dice Éxodo. Éxodo
en el capítulo 12, versículo 11 del libro de Éxodo. Y de esta manera, dice el versículo 11 de Éxodo 12, y de esta manera lo comeréis, ceñidos vuestros lomos, las sandalias en vuestros pies y el cayado en vuestras manos, lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor. ¿Por qué? Porque al siguiente día ellos salían de ahí. Y si ustedes han leído el libro de Éxodo, representa cómo ellos comieron la Pascua, cómo comieron ese cordero, cómo pusieron sangre en los marcos de las puertas para que cuando pasara el ángel de la muerte que iba a matar a todos los primogénitos, no tocara a ninguno de ellos. Anunciaba que estaban a punto de salir de la esclavitud, que estaban a punto de salir a otro nivel, de salir a otro estado, de salir a otra condición. Pero tenían que hacerlo con sus lomos bien ceñidos. Nada de relax. A mí me impresiona cómo gran cantidad del pueblo de Dios ha tomado una actitud relajada. Ore a Dios, porque está en riesgo de quedarse en el rapto. Y la única manera para poder mantenerse, si uno se queda después del rapto, cuando viene el rapto de la iglesia, y por tener una relación mala con Dios, una relación no apropiada, y uno se queda, la única manera de poder hacerla, de poder llegar nuevamente a la presencia de Dios, es morir como mártir. Es que lo maten a uno por la fe cristiana. Y yo digo, si alguien por el frío o por la lluvia no va a la iglesia, mucho menos cómo será su fe si le están diciendo niega al Señor, o si no vas a morir. ¿Cómo será? Tenían que celebrar la Pascua. No tomes tu relación con Dios a la ligera. No tomes tu relación con Dios a la ligera. No es la gente la que te va a levantar a los cielos, es Dios, es el Señor. Ellos tenían que celebrar la Pascua. Lo mismo hizo Josué. Josué en el capítulo 5, no vamos a leerlo, pero el versículo 10 al versículo 11 se nos dice que Josué recibió la instrucción que tenían que celebrar la Pascua, porque nuevamente celebraban la Pascua porque algo venía, algo iba a suceder, algo iba a pasar y tenían que estar listos. También algo que pasa en Josué en el capítulo 5, de los versículos 1 al 5, es de que hay una circuncisión. Todos los hombres que habían nacido de la generación del desierto y llegaron a la tierra prometida, ninguno de ellos había sido circuncidado y tenían que ser circuncidados. Una nueva generación tenía que tener la marca que le pertenecían a Dios. Tenía que haber eso. Una nueva generación. Algo más que hizo en esa relación apropiada con el Señor es que el arca de la alianza, que representa la presencia del Señor, tenía que guiarlos a ellos en el camino. El arca tenía que ir delante de ellos. Ahora nosotros, como nueva creación, como nueva criatura, entienda, cuando usted ore, ore inteligentemente, ore con inteligencia, con intuición espiritual. No, nosotros hoy no necesitamos decir, Señor, si tú vas conmigo. ¿Has escuchado esa oración? Si tú vas conmigo. ¿Cómo si tú vas conmigo? Yo pensé que estaba contigo. ¿No dice la Biblia que somos templo del Espíritu Santo? Entonces si yo oro, Señor, si tú vas conmigo, pues supuestamente va contigo. Él ha dicho, no te dejaré, no te abandonaré, estaré contigo hasta los últimos días. Voy a estar contigo ahí. En aquel tiempo Moisés oraba de esa manera porque Moisés no tenía la gracia y el privilegio que nosotros tenemos ahora. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Dios viviendo en nosotros en la presencia del Espíritu Santo. La Biblia dice que somos el templo del Espíritu Santo. Y el arca, la presencia del Señor, tenía que guiarlos. Hoy en este tiempo en el que estamos viviendo, el arca del Señor representa la guía de Dios. Tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. Tenemos que ser guiados por Él. Una segunda cosa que tenía que hacer el pueblo que nos muestra la conquista que llevó a cabo Josué, es de que para poseer su herencia, ellos tenían que tener una relación adecuada entre ellos.
Lo primero era una relación apropiada con el Señor, pero ahora es una relación adecuada entre ellos. Hay personas dentro del cristianismo que solo se llevan bien con Dios y ellos, nadie más. No se llevan bien con la gente, no les cae bien la gente, no les parece la gente. Ellos tenían que tener una relación adecuada entre ellos. Ellos salieron en batalla. Ellos hicieron cosas muy importantes. Salieron como un solo hombre, salieron como un solo ejército. Josué 1:14, miren lo que dice Josué 1:14. Vuestras mujeres, Josué 1:14, vuestras mujeres, vuestros pequeños y vuestro ganado permanecerán en la tierra que Moisés os dio al otro lado del Jordán. Pero vosotros, todos los valientes guerreros, pasaréis en orden de batalla delante de vuestros hermanos y los ayudaréis. Los ayudaréis. Pasaréis en orden de batalla. No dice vas a ir caminando la vida. Pasaréis en orden de batalla. En orden de batalla. Y no solamente, no hermano, aquí pues cada quien se ayuda uno solo. No, aquí dice la palabra que la instrucción fue: pasaréis en orden de batalla delante de vuestros hermanos y los ayudaréis. Sí, para poseer el futuro, no solamente es una relación apropiada con el Señor, porque de pronto tú pensabas, yo tengo una muy buena relación con Dios, pero ¿qué si en tu corazón hay algo contra alguien? ¿Qué si en tu corazón hay alguien que te cae mal? ¿Qué si en tu corazón guardas rencores, guardas cosas? ¿Tú crees que vas a conquistar tu futuro así? No, porque tiene que haber una relación adecuada entre nosotros para poder llevarlo a cabo. Y eso fue lo que vemos en el libro de Josué. La instrucción es los valientes. ¿Cuántos valientes hay acá? Amén, la mitad de valientes, los demás que son. Una vez más, ¿cuántos valientes hay acá? Ahí va, se van animando. Y el otro, un cuarto que quedó, ¿dónde están? ¿Cuántos valientes hay acá? Amén. Dice a los valientes, dice que ellos pasaréis en orden de batalla. ¿Sabe lo que es en orden de batalla? Ir en orden de batalla es que tú vas preparado, tú no vas distraído, tú vas enfocado, tú sabes lo que estás haciendo, tú sabes tu trabajo, tú sabes eso. Y sobre todo eso, dice, en orden de batalla delante de vuestros hermanos y los ayudaréis. Vas a ayudarlos. Vas a pelear por tus hermanos. Aquí la palabra dice vas a pelear por tus hermanos, no dice vas a pelearte con los hermanos. Que para algunos eso es más fácil. Dice vas a pelear por tus hermanos. ¿Tú crees que tú vas a estar en orden en la batalla y uno va a tener el carácter de está la batalla recia y ves a aquel que te cae mal? Lo voy a dejar solo. Que le den duro. No. La Biblia dice que si uno es valiente y uno va en orden de batalla delante de los hermanos, uno los va a ayudar y los ayudaréis. Lo tercero que vemos de cómo Josué nos muestra en ese libro de cómo conquistaron es de que también ellos, para poder poseer su futuro, ellos tenían una relación adecuada con el liderazgo. No diga amén tan fuerte. Una relación adecuada con el liderazgo. ¿Cómo fueron bajando los amenes? Con Dios el amén. Con los hermanos, bajó. Y ahora con el liderazgo, mucho menos. Noten ustedes, se los muestro rápido. Vayan conmigo al libro de Josué, capítulo 1, versículo 1. Y sucedió después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló. ¿A quién le habló? ¿Está ahí? Dice, sucedió después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló. ¿A quién? ¿A quién?
a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés. Miren lo que describe Moisés, dice a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y ahí está la famosa frase: todo lugar que pise la planta de vuestros pies os he dado, tal como dije a Moisés. Si ustedes se dan cuenta, en la relación adecuada con el liderazgo, vemos que Dios le habló a Josué. Dios le habla a Josué. Luego en el versículo 10 de ese mismo capítulo, entonces Josué dio órdenes a los oficiales del pueblo. ¿A quién le habló ahora Josué? A los oficiales del pueblo. Ahora, primero miren el orden. Dios le habla a Josué. Josué le habla al liderazgo. Dice ese versículo 10, entonces Josué dio órdenes a los oficiales del pueblo, diciéndole, dio órdenes. ¿Por qué les da órdenes? Porque él ya había recibido la instrucción. Él no iba a hacer una asamblea de votación. ¿Quiénes están a favor? ¿Quiénes están en contra? ¿Quiénes quieren votar a favor si hacemos esto? No se termina nunca así. Dios le había hablado a Josué. Y en el versículo 10 vemos que Josué le habla a los líderes. Miremos el versículo 11, todo está ahí cerca. Pasad por medio del campamento y ordenad al pueblo. Ahora los oficiales, los líderes, ¿a quién tenían que hablarle? Al pueblo. Al pueblo. Dios le habla a Josué, Josué le habla a los líderes le hablan al pueblo. Una relación adecuada con el liderazgo. No es que si estamos haciendo algo y alguien dice, no, a mí Dios me habló y me dijo que hiciera esto. Mucho cuidado a veces con las actitudes que podemos tomar. Y vemos que Dios lo hizo de esa manera. La pregunta es, ¿estás listo para tu futuro? ¿Estás listo? ¿Estamos listos para poseer nuestro futuro? Cuando venía en el avión vine leyendo gran parte del libro de Josué. Y me llama la parte porque yo venía pensando, Señor, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a hacer con estos retos? ¿Cómo vamos a lograr esto? El trabajo es bastante. Y hasta que llegué a una parte donde dice la Biblia en el libro de Josué, y Josué estaba ya entrado de años. Entrado de años. Ahora esta palabra va para los entrados de años. Aleluya. Santo es el Señor. Para los que piensan, no, pues con la edad yo ya no puedo hacer nada. Y Dios le dijo, dice la palabra, y Josué era ya entrado de años. Y no solamente eso, Dios le habla a Josué y le dijo, ya estás viejo. O sea, no solamente era entrado de años, sino que Dios como que le refuerza eso y le dice, ya estás viejo. Pero todavía le dice, pero hay mucha tierra por poseer. Hay mucha tierra por poseer. Hay mucho que poseer. Y por eso es de que Dios le dio una instrucción muy especial. ¿Saben ustedes que ante todo problema que uno enfrente en la vida, la solución está dentro de uno? ¿Sabes tú que Dios no te va a dejar pasar por ningún problema sin el cual Él no haya visto tu victoria? Porque lo que le puede estar pasando a uno en este momento, para Dios es pasado. No sé si me explico. Para Dios ya sucedió. Lo que uno puede estar, Señor, tú sabes, y Dios sabe. Dios ya nos dio la victoria. Por eso la Escritura dice en una de las cartas de Juan que todo dice que nuestra victoria es la fe. Es la fe la que vence al mundo. Es la fe. Y por eso cuando Dios le dio instrucciones a Josué de ese capítulo 1, del versículo 1 al versículo 9, que son pasajes que se ha leído muchas veces, pero uno olvida que para poder uno conquistar el futuro hay que recordar que debo de superar cualquier obstáculo, debo de superar cualquier limitación física, mental,
espiritual o actitud que uno tenga. No tanto por uno. No tanto por uno. No se trata de uno. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mucha gente en el cristianismo piensa que se trata de ellos. Sí, somos importantes, pero el asunto del mover espiritual de Dios en el mundo, del evangelio, no se trata de uno. Se trata de Dios. Se trata de hacer la obra del Señor. Se trata de superar lo mío. ¿Por qué Juan el Bautista, cuando Jesús habló de él, dice: entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan el Bautista? ¿Cómo fue el final de Juan el Bautista? Lo decapitaron. Estuvo preso. En sus últimos días él enviaba discípulos a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que habrá de venir o esperamos a alguien más? Él fue el que dijo: yo soy una voz que clama en el desierto. Él venía preparando el camino del Señor. Él conocía muy bien a su primo. En términos bien humanos, él sabía quién era Chuy. Jesús era su primo. Y él le pregunta: ¿eres tú? Pero fue Juan el Bautista el que dijo: es necesario que yo mengüe, es necesario que yo mengüe, es necesario que yo sea menos y que él crezca más. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué Dios no puede, y permítame usar la palabra, no puede usar personas en este tiempo? Porque el yo de ellos es más grande. Es mucho más grande. No han menguado. Primero yo, después yo, por último yo. Si queda más lugar, yo. Porque nadie piensa por mí, así que yo. Nadie me va a ayudar, así que yo. Mucho tiempo trabajé en la iglesia, ahora yo. Tu ego es tan grande que no te puede usar Dios. No te puede usar Dios. No porque no quiera, sino porque no has decidido decir que yo mengüe, que yo sea menos y que Él crezca más en mí. Por eso Jesús dijo: entre los nacidos de mujer nadie se ha levantado mayor que Juan el Bautista, porque fue lo que Él hizo. Ahora miremos las últimas palabras que Dios le dio a Josué y apliquémonos a nuestra vida como pastores, a nuestra vida como líderes, a nuestra vida como cristianos, a nuestra vida como discípulos. Dice de esta manera: y sucedió después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés. Dios le habló a Josué. Dios le habló. Josué, quiero que sepan algo. Josué, algunas personas que han predicado esto, dice aquí Dios lo agarra de sorpresa a Josué. Ahora Josué está preocupado porque pues ahora le toca a él porque se murió Moisés. No, ya Josué sabía eso. Ya Josué sabía. Moisés hizo algo muy, muy sabio. Moisés en el Antiguo Testamento se nos muestra cómo Moisés reconoció a Josué delante de todo el pueblo y declaró que él sería su sucesor. Pero ¿cómo fue que Josué se ganó esa posición? Con humildad, con servicio. La Biblia nos dice que Josué era ayudante de Moisés. Hay gente que tiene un sarcasmo espiritual, un morbo espiritual, y no entiende lo que es la honra. ¿Y para qué hay personas sirviéndole al pastor? Todos somos iguales, sí y no. Sí y no. En cuanto a redención, iguales. Pero en cuanto a niveles ministeriales, es diferente. Es diferente. Y la Biblia dice: tened en mucha honra a aquellos que os ministran la palabra. De tenerlos en mucha honra. Josué era ayudante de Moisés. Así que la próxima vez que usted vea sirviendo a alguien en liderazgo, dele gracias a Dios porque hay personas sirviendo.
de esa manera. No tengan morbo espiritual de decir, en Nicaragua decimos cepillo. Creo que en México dicen, ¿alguien de México, por favor? Barbero. No. Josué está al frente porque fue servidor de Moisés. ¿Por qué Dios usó y por qué fue que Eliseo fue el sucesor de Elías? ¿Porque solo él estaba al otro lado del Jordán? No. Cuando se nos habla de Eliseo, dice que Eliseo era aquel que vertía agua en las manos de Elías. Le servía. Le servía. El Señor, cuando Dios le dice a Josué esas palabras, a nosotros Dios nos está hablando de una forma personal, de una forma directa. Hoy, si escuchas hoy su voz, Dios te está hablando. Dios quiere usarnos. Pero nosotros, recuerden, he enseñado sobre esto. Para que Dios me use, tengo que estar dispuesto a que Dios me use. Si no hay disposición, Dios no puede usarnos. Y mucha gente deja de ser usada por Dios no porque Dios no quiera, sino que no están dispuestos. Quieren mejor una vida relajada. Quieren mejor una vida tranquila. No, hermano, haga como yo hago. Vaya a la iglesia todos los domingos, pero no se mete en nada. Se debe evitar muchos problemas. Va a estar muy tranquilo. De ofrenda y su diezmo si quiere. No tenga presión. Hágalo así. Míreme a mí. Mira qué bonito ejemplo. Pero Dios quiere usarte. Mi responsabilidad como pastor es anunciarte esto, porque un día vas a estar delante de la presencia de Dios y vas a dar cuentas de tu vida. Cuando estemos delante de la presencia de Dios, no vamos a dar cuenta de los demás, vamos a dar cuenta de nuestra vida. Solo uno como pastor va a dar cuenta de la grey, de la congregación a la cual Dios lo puso. Y Dios le va a preguntar a uno si me esforcé, si nos esforzamos en enseñarle a la gente la verdad del evangelio, la verdad de la palabra. Dios quiere usarte. Dile a alguien que está a tu lado, Dios quiere usarte. En el versículo 2 dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, diga conmigo, ahora. Dice, ahora pues levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Lo que vemos ahí también, de que el tiempo para levantarse y poseer el futuro es ahora. No me digas que después de una predicación como esta, después de una palabra como esta, todavía tome la postura, déjeme orar. ¿Orar para qué? ¿Para qué? Si a Dios nos está hablando, ya nos está. Cuando Dios le dijo a Josué eso, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate. Ahora le dijo, no mañana, no entre unos meses, no después. Como compartí el miércoles pasado, cuando vieron estas personas, candidatos a discípulos, que le decían a Jesús, pero primero déjame hacer esto, primero déjame hacer lo otro. El tiempo es ahora para levantarse. Hoy más que nunca, en los retos que tenemos como iglesia, necesitamos guerreros. No gente de chocolate que les dé el sol y se derriten. Guerreros. Personas dispuestas. Por eso, de una manera muy especial, lo vamos a estar comunicando bien todo esto, ya que hoy tengo reunión con el equipo de pastores, y es que vamos a tener 30 días seguidos de oración. Van a haber equipos orando, 1 hora diaria, diferentes equipos orando. Eso no significa que uno solo va a orar en el mes la hora que le correspondió. ¿Cuánto es el tiempo mínimo que debe durar un cristiano? El tiempo mínimo para un cristiano de oración es 1 hora. 1 hora. Jesús le dijo a sus discípulos, no pudieron velar conmigo ni siquiera 1 hora. 1 hora. Para aquellos que se sentían contentos con los 5 minutos, métale 55 minutos más. Amén.
A menos que me salga bien inteligente. Son 5 minutos, pero de calidad. Calidad. Versículo 3. Todo lugar que pise la planta de vuestros pies os he dado, tal como dije a Moisés. La tierra es para poseerla, pero para caminar hacia esta tierra hay que ir hacia adelante. No hacia atrás, hacia adelante. Y cualquier reto que tengamos por delante, personal, familiar, ministerial, como iglesia, uno le da hacia adelante, porque la tierra es para que la poseamos. Ya Dios tiene el lugar para nosotros. Ya lo tiene, ya ese lugar está. Ese lugar está. Ahora nosotros tenemos que poseerlo. Amén. Y tenemos que esforzarnos para poseerlo. Versículo 4. Desde el desierto y este Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los hititas, hasta el mar grande que está hacia la puesta del sol, será vuestro territorio. Los límites de nuestro ministerio son establecidos por Dios, no por el hombre, por Dios. Y aunque las tinieblas o gente piense que lo reprimen a uno más bien se hará más fuerte. Uno se fortalecerá más, porque los límites de nuestro ministerio han sido establecidos por Dios, no por el hombre. Dios no necesita ni muchos ni pocos para hacernos ganar una victoria. Dios es Dios. Amén. No tiene que ver nada si uno tiene pocos recursos, no tiene que ver nada si uno no tiene esto, uno no tiene lo otro. No, los límites han sido establecidos por Dios. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Número 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Recuerda que Dios va a respaldar tus batallas. Y cuando me refiero a batallas, me refiero a las batallas en las cuales su voluntad está presente. Amén. No en pleitos con hermanos o hermanas, no en diferencias, no en pleitos con el vecino. El Señor, y alguien agarra este versículo 5, el Señor me ha dicho que nadie me podrá hacer frente, así que este vecino no me va a poder hacer frente. No, eso no es parte del plan de Dios, eso no es parte de la voluntad de Dios. Nos estamos refiriendo a aquello que es la voluntad de Dios. Si alguien quiere evitar que en este ministerio se predique el evangelio y se predique la palabra, entonces sabemos que se aplica este versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y le dice, así como estuve con Moisés, así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. O sea, apliquemos la Biblia correctamente. Apliquemos la palabra del Señor correctamente. Amén. 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 Así que la resistencia se va a desvanecer en esos retos que tengas a medida que te pongas en el lugar que te corresponde. Dios no te va a fallar ni te va a abandonar. Dile a alguien, Dios no te falla, no te abandona. Versículo 6. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que le daría. La actitud de fe, la actitud de valentía son necesarias para reclamar el futuro. No seamos como ese tipo de cristianos que oran, ay, la cosa está dura. ¿O ha escuchado usted esa frase? La cosa está dura, la situación está difícil. Y entre cristianos hablamos y decimos, va de mal en peor todo. Y esos son gente de fe. Imagínate si fueran incrédulos. Va de mal en peor, esto está duro. No, y algunos usan hasta dichos así populares, que el Señor nos agarre persinados. Yo no sabía que se persinaba. Lo que sí sé que la Biblia dice que cuando el Señor venga, encuentre a su Señor haciendo así. ¿Haciendo qué? La voluntad del Padre. La voluntad del Padre. Así que la fe, la actitud de fe es importante para vencer. Es muy importante. Y la actitud de fe se manifiesta con acciones. No solo es de decir yo creo, porque no se trata de repetición y positivismo humano. Se trata de acciones. Cuando uno tiene fe, uno toma acciones. Uno toma acciones para hacer lo que uno tiene que hacer. Amén. Versículo 7.
Ya voy a ir terminando. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuida de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vaya. Noten ustedes que el versículo 7 nos enseña que la palabra del Señor será como esa brújula, como ese compás en cada decisión y en cada conflicto. Es la palabra del Señor. Y se nos instruye en ese versículo 7, no te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Para que tengas éxito donde quiera que vayas. Versículo 8 dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. La Biblia habla de éxito. La Biblia habla de éxito. Se los he dicho muchas veces, si hay alguien que esté interesado en nuestro bienestar es Dios. Si hay alguien que desea que a nosotros nos vaya bien es Dios. Pero hay ciertos pasos que uno tiene que tomar. Así como en Josué vimos de que ellos tenían que tener una relación apropiada con Dios, una relación adecuada entre ellos y una relación adecuada con el liderazgo para poder conquistar. De lo contrario, las tinieblas pueden usar eso. Recuerden, y escuche bien lo que le voy a decir, se los he dicho varias veces. No necesita ver un demonio para ser desestabilizado. No se necesita que se te aparezca un duende cuando te estás bañando para asustarte. Lo único que las tinieblas van a buscar en tu vida es ubicarte de tal forma que la palabra no está trabajando a tu favor, sino en tu contra. Porque uno no está cumpliendo lo que dice ahí la palabra. Y cuando uno no está cumpliendo lo que dice ahí la palabra, entonces otras cosas comienzan a afectar la vida de uno. La bendición del éxito y el ser fructífero se halla en la medida en que uno se mantiene en la palabra del Señor. Si hay algo que ustedes no se pueden quejar en este ministerio es palabra. Aunque sí, conocí a una persona, conocí que me asombró, que se fue de la iglesia. ¿Saben por qué? Porque yo uso mucha Biblia. Eso dijo, que mucha Biblia. Y dije, bueno, pues, ni modo, pues tuvo una sobredosis de Biblia. ¿Qué le vamos a hacer? Pero es la palabra la que marca la pauta en uno, en las decisiones, en la vida, en las circunstancias. Es la palabra, la palabra es lámpara a tus pies, lumbrera a tu camino. Es la palabra. El salmista dijo, en tu luz veremos la luz. Es la palabra la que marca el rumbo correcto de uno. En el momento de decidir algo, no es cómo me siento, no es cómo me percibo, no es cómo está mi estado de ánimo, es qué dice la palabra, qué dice su palabra. Eso es lo que marca la diferencia. Y lo último, pónganse pie por favor en el versículo 9. En el versículo 9. Dios le hace una pregunta a Josué. No te lo he ordenado yo. Es una orden. No te lo he ordenado yo. Y nuevamente le dice, sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Recuerden, Dios siempre nos va a respaldar cuando aplicamos la palabra correctamente, cuando aplicamos la palabra correctamente en cualquier situación o en cualquier circunstancia en la cual su voluntad está operando en nosotros, no en lo que nosotros querramos hacer. Así es como poseemos nuestro futuro y así es como lo vamos a poseer. Levante sus manos al Señor.